Muy bien, se está grabando. Tema de hoy, líquidos y electrolitos en las diferentes etapas vitales. En la clase previa de nutrición platicamos, compartimos acerca de, pues, qué importante es el equilibrio, la armonía, la higiene, la seguridad alimentaria, que aporte todos los nutrientes, todas las calorías que necesita cada etapa de la vida. Y esa tarde precisamente vino a mi consultorio un par de papás con su niño de 21 años. Y el problema por qué lo traen, están angustiados porque el niño no come. Y les pregunté, y les digo, ¿sugerirían algo en especial? Le digo, sí, doctor, que le dé vitaminas. Pero exactamente todo lo que conversamos en la clase del viernes en la tarde. Pero exactamente todo eso, lo pesé, lo medí, les demostré con las gráficas correspondientes, no se les olvide eso. No lo podemos decir de manera memorística, pero no, es importante que demuestres a los papás en una tabla válida, les muestres tú que su niño y su niña están en el nivel donde deben estar, en el 50 o inclusive superior. Y ya eso tranquilizó a los papás y ocurrió exactamente lo que les dije, leche, toma mucha leche. Sí, entonces lo que tenemos que ver también, hay que ir cambiándole el hábito de exclusivamente leche, que es muy fácil, para introducir la variedad con los otros alimentos y todos los consejos que dimos en la clase, exactamente todos eso les di a los papás, para que vean ustedes que esto es algo de todos los días. Se atenderá pregunta, vamos a ver aquí. Quedamos que todos deben tener las cámaras encendidas, ¿sí? Para que yo les vea. Y yo preguntaría, ¿qué diferencia habrá entre un prematuro extremo y un niño de término en cuanto a su contenido de líquidos y electrolitos? Eric. Pues recuerdo que, por ejemplo, en el recién nacido prematuro, teníamos que dar más líquidos en comparación con un recién nacido a término. Iba variando, por ejemplo, igual en la etapa de lactancia, era en promedio 150 150 cc por kilo. ¿De Por día. acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a ver esos conceptos, qué diferencia hay según las edades, los compartimientos, es un repaso de algo que en fisiología ya vieron ustedes, pero sí ya la aplicación práctica. Yo sé que ustedes no se van a hacer cargo en el internado de la atención de los bebés recién nacidos, ni de término, ni prematuros, ni mucho menos de los prematuros extremos, pero sí deben ustedes conocerlo para ir entendiendo el por qué proporcionalmente, que es la palabra real, proporcionalmente, mientras más prematuro sea el niño, requiere proporcionalmente mayor cantidad de agua que un niño recién nacido de término. ¿Por qué? Porque su contenido de agua es mucho mayor. Y entonces esa mayor cantidad de agua, vamos a ver el por qué los convierte en personitas tan lábiles. Yo veo los trabajos que me han enviado, la importancia de cuidar el control prenatal desde que nos enteremos que esa mujercita está embarazada y que tengamos un conocimiento de cómo es su contexto y cómo es su dinámica familiar, porque todo eso pues nos va a llevar a medidas, nos va a llevar a tomar acciones para buscar el logro de las mejores potencialidades posibles. ¿Sí? Si a un niño, como mencionó Erika, un lactante que sus requerimientos van a tener que ver, que requerimientos es una cosa, los mínimos son otra cosa,
Es decir, los requerimientos basales son otras cosas, los requerimientos diarios son diferentes. Los requerimientos basales, ¿qué significan? Aquella cantidad de líquidos que el niño necesita, no menos de eso para mantener funcionando normalmente sus aparatos, sistemas circulatorio, respiratorio, renal. En la sala de cuidados intensivos, cuando atendía yo bebitos muy prematuritos, uno de los datos que más nos orientaba clínicamente, uno de los datos que más era el volumen urinario por hora, por kilo. Y mientras el niño se mantenía dentro de cierto rango de diuresis media horaria, que es el término técnico, yo me sentía relativamente tranquilo en cuanto a los líquidos. Pero cuando veía que un bebito estaba orinando menos de eso, ya se llamaba oliguria, o que simplemente no estaba orinando, entonces sí me preocupaba mucho, porque significa que ese riñoncito, salvo que esté obstruida vejiga, que ese riñoncito tiene problemas. Y una vez que el riñón de un recién nacido falla, todo en cascada viene. ¿Por qué razón? Porque el niño es tan dinámico, tan lábil en ese aspecto, que todo el funcionamiento se altera, se acumula líquido, edema pulmonar, se sobrecarga el aparato circulatorio, se produce edema cerebral, etcétera, y las cosas se nos complican, pero así una tras otra en cadena. Voy a poner un primer material para que veamos nosotros. Les he comentado, estén ustedes atentos, tomen notas y en sus tareas quiero ver reflejado que estuvieron en clase. Y les recuerdo, por favor, lo primerito que le van a poner a su tarea antes de subirla es el número 3, A o B, según el grupo al que pertenezcan y su número, para que yo les identifique pronto. Si no, de verdad es bastante problemático estar tratando de identificar a 82 alumnos, porque hasta lo del doctor Cedillo lo suben a nuestra plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante y quiero ver en sus tareas parte de lo que comentamos en clase, cosas que no ven en el documento. ¿Estamos de acuerdo? Primero les voy a mostrar una foto. Les he dicho a ustedes que en los niños, adolescentes, en todas las personas, el lenguaje corporal es importantísimo y como médicos tenemos que ser muy observadores. Si hay aquí algún aficionado al béisbol, este fue el momento, una serie mundial en la cual compitieron Astros contra Yankees, ¿sí? Los dos equipos muy fuertes, dos de los equipos más fuertes de las ligas mayores, y fueron los que llegaron a la serie mundial. Y ustedes pueden ver allá las dos caras de la victoria y la derrota. Aquí tenemos al Altuve, a José Altuve, un jugador chaparrito, jugaba creo que tercera base o campo corto, pero vean, chaparrito, ahí sin gran cosa, pero un extraordinario jugador. Y aquí tenemos al mejor pitcher que tenían los Yankees. Le acababa de batear un jonrón y se acabó el partido. Y observen el lenguaje corporal, qué diferente es de él y qué diferente es del mejor relevista que Yankees, con una velocidad endemoniada. Vean el lenguaje corporal. No tenían que decir nada. Vean su lenguaje corporal, los hombros caídos, la cabeza inclinada. Y la manera en que sale del campo y vean la del otro. Vean aquí a uno de los jugadores de los Yankees o el manejador. Vean su actitud de cabeza caída, mirada baja. Ya habían perdido. Aquí sorprendido, ¿verdad? Y vean a toda la gente, todo el público, vean la felicidad. Estaban en el parque de los Astros de Houston. Y vean ustedes toda esa alegría. ¿Sí? Bueno, lenguaje corporal para todo médico, no solo a los pediatras. Lenguaje corporal es algo que tenemos que aprender a detectar, pero miren, de manera no rutinaria, de manera habitual. La palabra rutina a mí no me gusta mucho, no
suena como costumbre, como pedir por pedir, y ya les he comentado de que qué chiste tiene pedir estudios de laboratorio cuando que nadie los va a revisar, nadie los va a comentar y nadie va a tomar una decisión. Si yo pido un examen de sangre a un bebito de cualquier edad porque tiene un compromiso de líquidos y electrolitos y me reportan hipernatremia, lo tengo que comentar y tengo que tomar una decisión de qué voy a hacer con eso, porque esa hipernatremia puede matar a mi bebé. Si tiene hiponatremia, tengo que interpretar por qué tiene hiponatremia, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué medidas tengo que tomar? ¿Por qué son importantes los líquidos? ¿Por qué es importante el agua? Uno, porque es el componente más abundante del cuerpo, a cualquier edad. Pero vean ustedes esta gran diferencia. En el adulto representa 60% del peso corporal. Con ustedes es un 60% del peso corporal. El que pesa 60 kilogramos, pues el 60% de su peso es agua. Pero vean, en el niño pequeño, recién nacido y el lactante, el porcentaje de peso corporal que representa el agua es de 70 al 80%. En el niño de término es aproximadamente 70, pero mientras más prematuro y más prematuro extremo sea, mayor puede ser esta proporción. Por tanto, es un niño que hay que cuidar no solo la cantidad que está perdiendo, sino la cantidad que le estamos administrando por vía intravenosa, por alimentación, etc. ¿Por qué razón? Porque con mucha facilidad se puede descompensar. Bueno, doctor Paredes, ¿y por qué se puede descompensar y el adulto es más difícil? Por algo muy sencillo, el adulto tiene sus mecanismos de control, sus sensores los tiene muchísimo más desarrollados, en tanto que el recién nacido mucho menos y el prematuro mucho menos. Y si además de que sus sensores de control están menos desarrollados, además tienen mayor proporción de líquidos, entonces ya está todo lista, ya está toda lista la combinación para que si no lo manejamos bien, ese bebé o se sobrehidrata y lo recargamos y se muere de edema agudo del pulmón o se deshidrata con una facilidad impresionante. Y eso sin agregar que los recién nacidos con enfermedad, mayores pérdidas cuando están en ayuno, cuando están con fototerapia, cuando están encerrados en una incubadora, su cantidad de pérdidas, cuando tienen fototerapia, la cantidad de pérdidas se modifica. Y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Desde la etapa neonatal, jóvenes, va disminuyendo el porcentaje rápidamente en los primeros 6 meses. Creo que ya les he mencionado en varias ocasiones, los primeros 6 meses de vida son la etapa de adaptación, lo más importante de la etapa de adaptación. Hay una etapa de adaptación del recién nacido, es un concepto diferente. El periodo de adaptación de recién nacidos son las primeras 6 horas de vida. Aunque sea un niño recién nacido de término, jóvenes, que haya nacido en las perfectas condiciones que ustedes quieran, esas primeras 6 horas de vida estás obligado a estar pendiente de él junto con enfermería, ¿sí? Y si enfermería te dice, doctor, el bebito que nació hace 3 horas, lo noto que está polipneico, lo noto que tiene cianosis perioral, lo noto que está demasiado quieto, ve a verlo, ve a verlo. Las enfermeras, sobre todo las enfermeras mayores de cierta edad, tienen una experiencia y además son muy observadoras y además son intuitivas. Entonces, cuando una enfermera o un enfermero te llame, doctor, ¿sabe qué? El bebito que nació de la cesárea, lo veo, ve a verlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, después de los 6 meses, alcanza a los 9 meses la proporción
la proporción de un niño mayor, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esos primeros 6 meses de vida son críticos para el sistema inmune, para todo, respiratorio, para etcétera. ¿Qué es lo que hace que se modifique de modo significativo el porcentaje de agua corporal total? Miren, jóvenes, la grasa. De manera que cuando vemos un niño con sobrepeso, un joven con gordo, un adulto con sobrepeso u obesidad, ya saben ustedes que el agua orgánica total está modificada, porque la grasa, el tejido graso tiene poco contenido de agua. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien? Esto es fundamental. Desde aquí hay una enorme diferencia. Y mientras más prematuro sea, mayor el porcentaje y mayores cuidados tenemos que tener en la cantidad. Por fortuna, en las unidades de cuidados especiales de los recién nacidos y en todas las unidades que tienen cuidados intensivos, debe existir lo que se llaman bombas de infusión, que son unas computadoras programables al cual se le conectan, se ponen las soluciones y regulan perfectamente hasta el número de microgotas que tú quieres que le pasen al bebé. Y cuando hay algún fallo te avisa, cuando se está pasando, cuando se obstruyó, cuando la venoclisis no va, te avisa una alarma de esa bomba de infusión. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es importantísimo que le vamos a pasar, estemos. Con esta podríamos tener la clase. Vean cómo se distribuye en relación al peso, conste, al peso. Hay muchas maneras, jóvenes, en las cuales podemos calcular la cantidad de líquidos que debemos pasar o administrar o que debe recibir un niño, niña de cualquier edad, ¿sí? Pero la más práctica es la de peso cuando el peso es normal. Pero en los niños recién nacidos, y en especial en los prematuros, y sobre todo en los extremos, especial cuidado también tenemos que tener. Y aquí van a ver ustedes cómo se distribuye de acuerdo al peso, de acuerdo al peso. Veamos aquí un niño pretérmino, uno de término, un niño en la etapa de transición entre preescolar y escolar, y aquí tenemos un adulto. No estamos viendo aquí ancianos, no estamos incluyendo mujeres embarazadas, no estamos incluyendo niños o niñas con alto nivel de discapacidad y desnutrición, eso es otra cosa. Ahí cambia. Aquí estamos hablando de que en condiciones de salud o razonable. El agua total, según de acuerdo al peso, miren, en el pretérmino de 70-83, en el de término de 70-83. ¿Ustedes creen que, yo les voy a preguntar en el examen, a ver, es de 81, 82, 83 u 84? No, no me interesa. Me interesa que aprendan ese concepto, que los recién nacidos y los, en especial los prematuros, tenemos que tener mucho más cuidado porque tienen mayor distribución de agua en el cuerpo por kilo de peso. Conforme el niño va creciendo, vean ustedes cómo disminuye sustancialmente. Y en el adulto, pues más o menos se mantiene en un adulto sano. En el anciano hay cambios también. ¿Y cómo se distribuyen estas cantidades? Miren, aquí pueden ustedes notar algo. El líquido extracelular muestra cambios significativos conforme avanza la edad. Vean ustedes, el líquido extracelular del prematuro es de 40 a 50, ¿sí? El de pretérmino, el de término 35, el niño de 30 y el adulto de 16. Es decir, vean el enorme cambio del adulto al niño, del niño al prematuro. Nos va quedando claro que el prematuro, ¿por qué es tan vulnerable? Y ahorita les voy a decir un aspecto. Líquido intracelular. A diferencia del líquido extracelular, el líquido intracelular, vean, se mantiene bastante constante.
¿De qué va a depender esa proporción? De la cantidad de grasa que tenga el niño. ¿Sí? Pues vean el peso del niño, si tiene los niños también. Recuerden que un hijo de madre diabética es un niño que nace con exceso de grasa y allá también puede variar. Entonces el líquido intracelular se mantiene relativamente constante, en tanto que el líquido extracelular es el que cambia con la edad. Si a un niño, alguien sabe, pregunto, ¿alguien sabe en qué consiste la fototerapia y para qué sirve? Yo sé que no están obligados a explicarme en el detalle, pero ¿tienen alguna idea de qué es la fototerapia? Porque se les explico, en el caso de la fototerapia hay que tener en cuenta esto, pues a lo mejor se quedan, bueno, ¿y la fototerapia qué es? A ¿Es ver, que le da a los niños prematuros? es que ¿La que se les da a los niños prematuros? se les da, pero ¿cómo se les da? No estoy del todo segura. Bueno, foto y terapia. Luz es una terapéutica a base de luz, de una luz especial con una magnitud del espectro especial, no cualquier lámpara. Para darle fototerapia a un niño que tiene hiperbilirrubinemia o que estamos tratando de prevenir hiperbilirrubinemia, porque sabemos que es un prematuro extremo, que todo su organismo está inmaduro, su hígado, su producción de enzimas, ¿sí? Son inmaduros, ese niño va a hemolizar y va a tener quizá niveles críticos de bilirrubina indirecta y eso le puede provocar un daño a los núcleos caudados del cerebro. Entonces la fototerapia es una luz especial que se puede poner desde la muy rústica con unas barras de luz mercurial blancas, chicas, protegidas a través de una caja de adaptación y que se le pone a cierta distancia al niño para que esa luz a través de la piel facilite que la bilirrubina indirecta, sobre todo la fracción libre, se convierta a una fracción fácilmente eliminable por orina. Lo reconvierte y puede eliminarse y no se le acumula al niño en sangre y por tanto en el sistema nervioso. Pero esa fototerapia es calor y ese calor provoca aumento de las pérdidas a nivel de piel. Si yo les preguntara cuál es el órgano que tiene proporcionalmente al niño, es la piel. Barrera protectora de la piel. Y si es un niño prematurito, es una capa tan delgadita que prácticamente le abres una autopista a los gérmenes para que si canalizaste sin la debida preparación higiénica, pues le estás abriendo el camino a los gérmenes para que invadan ese bebito y con un sistema inmune muy deficiente, se te muera de septicemia, que es una de las causas más comunes de muerte de los niños prematuros. Pero aquí la luz lo que hace es generar calor que hace que aumenten las pérdidas insensibles a nivel de la piel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar proporcionalmente la cantidad de líquidos que le estoy dando por vía intravenosa o por vía oral si el niño ya se está alimentando. Vemos a veces niños de término perfectamente sanos, pero que tienen grupo A positivo, la mamá es O positivo y el niño en las primeras 24 horas comienza a verse ictérico, eleva su bilirrubina indirecta y hay que ponerle su fototerapia porque está incrementándose de manera rápida el nivel de bilirrubina indirecta. Y se le pone fototerapia, pero ese bebé ya tiene vía oral, no tiene otro problema, muy diferente del que está intubado con un respirador. Además, también el respirador genera otro tipo de pérdidas. Entonces, vean ustedes qué complejo o qué bonito o qué cuidado tenemos que tener con la atención de los recién nacidos. Siempre que veo este tema,
escucho comentarios de mis alumnos del miedo que le tienen a manejar los líquidos y electrolitos esos pacientes. No, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Para empezar, le digo a ustedes, en ningún hospital van a ser los responsables de manejar a estos niños, a menos que tengan un parto ahí, un parto que llegó en expulsivo en tu clínica de campo, en tu unidad allá, tu centro de salud alejado de la ciudad, y tuviste que atenderlo. Bueno, pues ya sabrás que acabo de mencionar muy bien que debo ser muy cuidadoso con la conservación del calor de un recién nacido, porque la piel es muy vulnerable a la pérdida de calor y además, por lo tanto, a pérdida de líquidos corporales. ¿Quedamos de acuerdo? Entonces, un niño con solamente fototerapia descuidada y que no nos aseguramos que está recibiendo los líquidos bien, se nos puede deshidratar y caer en estado de choque en cuestión de horas. De ese tamaño es. Un niño te va a decir tengo sed, un adulto te va a decir tengo sed, pero un niño de término va a llorar quizá, y un pretérmino intubado pues no va a tener, y si está sedado, no va a tener manera de cómo defenderse, y tú te vas a dar cuenta hasta que ya no orina, no tiene globo vesical, y ya lo ves que se está hinchando, ves que empieza a tener dificultad respiratoria, significa que ya se complicó el problema. Ingreso y eliminación del agua, esto es repaso de fisiología. El agua tiene tres orígenes, en pediatría y en cualquier edad. La que se toma como tal, como agua. La que viene con los alimentos. Hasta el alimento aparentemente más seco tiene algo de agua. Claro, no vamos a comparar, por ejemplo, el agua que contiene un tomate al que contiene un pedazo de pan tostado. Es diferente, pero tienen agua. Y el agua de oxidación, que es el agua metabólica, el agua que se genera por el procesamiento de alimentos, el metabolismo, sí, enzimático, etcétera, genera agua. Esta cantidad es generalmente pequeña. La más importante en condiciones normales, la que se ingiere como tal y la que ingerimos con los alimentos. ¿Sí? Si comemos la comida que les mostré, la fotografía aquella de la carne deshebrada tan rica, tiene agua y además tenía yo mi buen plato de caldo y además tenía yo un delicioso vaso de jugo y además tenía yo ya una latita de una bebida espirituosa que de vez en cuando me doy el gusto de aceptar. ¿Sí? Entonces, esto, si aquí entró, digamos, proporcionalmente el 100% del agua de un niño, ese 100% se debe eliminar. ¿Qué pasaría si el niño comienza a retener líquidos? Ingiere 100, pero elimina 80. Pues se le están acumulando 20, 20, 20, 20, y mientras más pequeño sea, menos dificultad va a tener para el control. Hablamos en las primeras clases de los factores neuroendocrinos. Vean qué qué importante es que las suprarrenales funcionen bien para que puedan regular metabolismo y excreción de sodio, metabolismo y excreción de agua, ¿sí? Formación de hormonas que participan en esto, ¿de acuerdo? Si ingirieron 100 en el tubo digestivo, a través del riñón, a través del pulmón, vean a través de la piel, lo que les acabo de decir. En el tubo digestivo, bueno, ya lo conocemos, pues la materia fecal tiene agua. Que las personas que tienen estreñimiento importante tienen menos agua, pero también tienen, ¿sí? Por el riñón es lo que clásicamente notamos, líquido, 100% líquido, pero también podemos notar algo. Orina muy clara, orina parcialmente concentrada. ¿Eso qué te está indicando? ¿Qué nos está indicando? Mayor o menor necesidad de agua. ¿Qué pasa cuando te tomas un café cargado? Se modifican un conjunto de elementos y procedimientos hormonales y empiezas a orinar más. Pero si estás sano, tu propio cuerpo te va a pedir que tomes más agua. Y si como yo además tomas media tabletita de candesartán con hidrocloro más el café, pues voy a tener que reponer bien esto. Y los niños, mientras estén sanos, ellos te piden el líquido.
A las mamás de mis pacientes pequeños les digo, vaya aprendiendo, ese es un llanto de hambre, vaya aprendiendo, ese es un llanto de dolor, ese es un llanto del niño que se siente mal, ¿sí? Porque todo eso influye en que no le empiecen a dar más alimento, más alimento, más alimento, cuando que no era eso lo que él necesitaba. El intracelular pues no tiene mayor división, todo está dentro de la célula, protegido por una membrana. Pero el extracelular, esto sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Si yo les preguntara, un lactante que de manera súbita comienza con vómitos, diarrea y fiebre, ¿sí? ¿De dónde el organismo pierde los líquidos? ¿De cuál de estos compartimientos jóvenes? ¿Del intersticio, del intravascular o del transcelular? Pregunto. ¿Del intravascular? Nadie. ¿Cuál? ¿Intravascular? Sí. Ustedes han oído hablar, pregunto, del signo del lienzo húmedo. En clínica lo deben haber visto. ¿Saben qué es el signo del lienzo húmedo o signo de la bandera? No. No lo saben, doctor. Ok, bueno, pues ustedes en su antebrazo, en la parte interna, la cara interna de su antebrazo, pellizcan de unos 2 o 3 centímetros hacia adentro con suavidad, van a ver ustedes que se forma un pliegue. Háganlo. Háganlo varias veces, se forma un pliegue. ¿Ya lo vieron? ¿Qué pasa cuando nosotros en condiciones normales lo soltamos? Vean, la elasticidad que tiene la piel inmediatamente desaparece lo que hicimos. Lo vuelvo a hacer, lo suelto. Bueno, eso que ves tú, si lo mantienes apretado, esos plieguecitos que ves, eso es lo que en el niño, en la persona deshidratada, sobre todo en los niños, se llama signo de lienzo húmedo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la elasticidad normal de la piel. ¿Por qué? Porque se ha perdido el líquido del espacio intersticial. Mientras más pequeño el niño, este espacio intersticial es mayor y es el primero que se pierde. ¿Y dónde lo podemos ver? En los ojos hundidos, en el lienzo húmedo positivo, en la disminución del volumen de orina, en la concentración de la orina. Vean, todos son en la taquicardia quizá. ¿Está bien? Pero en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, o la gente ya ha ido educándose en salud, ya acude pronto a atenderse cuando su niño tiene vómito, diarrea, fiebre, o vómito y diarrea, o solo vómitos. Y de manera de que lo habitual es que encontremos a los niños aquí. Pero lejana o no ha podido ser atendido o no tienen manera de transportarse o es muy intensa la pérdida, además de los ojos hundidos, además del lienzo húmedo positivo, además de la poca orina, además de la alteración del estado de alerta, entonces se va a perder líquido del espacio intravascular, que es una cantidad fija, líquido intravascular. ¿Y cómo se va a manifestar? Taquicardia primero va a producirse para tratar de compensar y luego puede caer en estado de, vamos a ver en el lecho ungueal, vamos a ver el llenado capilar, háganse su prueba del llenado capilar y vean qué rápida es. Vean qué rápida es instantánea en condiciones normales. Pues en un niño que sabe que tiene vómito, que tiene diarrea, que tiene pérdida y que ya le viste que tiene signos de lienzo húmedo, ojos hundidos, está orinando poco o no orina, apúrate, apúrate porque ya el intravascular es el siguiente que va a ser afectado. Y si ya está taquicárdico sin fiebre, te está advirtiendo, ¿sabe qué, doctor? Apúrese porque voy camino al estado de choque. Apúrese. Y si esto persiste,
entonces se pierde el llamado líquido transcelular, que es un estado de mucha mayor gravedad. El niño convulsiona, el niño empeora en todos los sentidos, y tu manejo de líquidos tiene que ser aún más cuidadoso, aunque requiera ser muy cuidadoso, porque si todo de golpe, tu niño empeora, edema cerebral y se muere. Entonces, yo creo que esas son las cosas por las que el alumno, el interno, tiene miedo a atender niños con problemas de deshidratación. No hay que tener miedo, jóvenes, hay que tener conocimiento. El primero que se pierde es el intersticio y nos avisa: lienzo húmedo, ojos hundidos, diuresis escasa o nula. ¿De acuerdo? Compromiso del espacio intravascular: taquicardia sin fiebre, lecho unguial comprometido, ¿sí? Alteraciones del estado de alerta. Cuando tienen ustedes el aparato para medir presión en niños pequeños. Y si el niño llega con todo eso y además con convulsiones, muy probable pérdidas a nivel del espacio o del compartimiento transcelular, y las cosas son más graves de lo que deberían haber llegado. Composición química. Buen líquido de agua, líquido extracelular. La tercera parte, dice, del agua corporal total, ¿sí? En la cual el 25% del peso corporal total del lactante. Si un lactante pesa, un niño de 8 meses, una niña de 8 meses, pesan 10 kilogramos u 8 kilogramos. Si pesan 8 kilogramos, yo debo ya saber a partir de la clase de hoy, que vean ustedes aquí, esta proporción es de agua, y que mientras más pequeño es, esta cantidad aumenta. Y en niños mayores es menor, 20% del peso corporal. Un muchachito, un niño de 30 kilogramos. Su 20%, ¿cuánto es? 6 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, el plasma, esto es una cantidad fija, constituye 4 a 5% del peso corporal. Ustedes se acuerdan cuando les preguntaron en la historia clínica cuánto es el volumen circulante de una persona adulta. ¿Se acuerdan? ¿Qué cantidad de sangre tenemos circulando en condiciones normales? ¿Qué volumen tenemos circulando, jóvenes? Sangre No son, oigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? sangre son 5 litros, ¿no? 5 litros en promedio. 5 litros, es correcto, ¿sí? Pero entonces ya ven aquí ustedes que constituye el 4 a 5% del peso corporal. Y en el líquido extracelular, atención, el sodio es el catión principal, signo positivo, y el cloruro, el anión, y el bicarbonato también son los aniones principales. Y estos juegan un papel, el sodio juega un papel muy importante en mantener el volumen, mantener la presión intravascular, y el cloruro y el bicarbonato, en especial el bicarbonato, son amortiguadores en caso de que por alguna razón el organismo tienda a la acidosis. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo cambia, va cambiando del lactante y va disminuyendo. Y en el anciano ocurren otras cosas también. No crean ustedes que los ancianitos se manejan igual que los adultos. No, hay que tener cuidados como tenemos en los niños pequeños. Líquido intracelular, aquí vimos líquido extracelular. Líquido intracelular, el catión, signo positivo principal es el potasio. Y los aniones principales son los fosfatos y las proteínas. El líquido intracelular, como dijimos, es mucho más constante en condiciones normales. El que es más variable es el líquido extracelular. Tomaste, ahorita dijiste, voy a hacer una apuesta y me voy a tomar 2 litros de agua. Simple. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Si estás en condiciones normales, vas a tener una diuresis intensa, diluida, totalmente clara para que se restablezca. Pero ¿qué va a pasar si eres una persona que padeces hipertensión o eres una persona que padeces una nefropatía?
y haces esa prueba, tal vez lo que vas a acabar es en el hospital en terapia intensiva con un edema agudo de pulmón, porque tu riñón no pudo manejar. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar si eres como los que piensan ¿cómo se llama este líquido muy popular para los deportistas, lo que nos ha vendido el comercio para los deportistas, todos esos líquidos, Powerade, del Gatorade y todo eso, que tienen algo de sodio, algo de electrolitos y mucho de glucosa? Algo de sodio, algo de potasio, algo de bicarbonato y mucho de glucosa. Y claro, el elemento fundamental es el agua. ¿Sí? Si eres una persona sana, toma agua. Tu riñón, tus glándulas suprarrenales se van a encargar de controlar el nivel de fosfato, el nivel de potasio, perdón, el nivel de sodio, y no vas a tener que estar comprando esas cosas inútilmente caras. Y los solutos, a su vez, todo lo que está suspendido dentro de esos líquidos, pues pueden ser intercambiables y no intercambiables. ¿Sí? Por ejemplo, las proteínas, los fosfatos, no son fácilmente intercambiables. Y aquí pueden ver ustedes con esta imagen, a colores, ¿sí? El contenido de cationes. Vean, líquido extracelular. Vean, alto, el número 1 es el sodio. Y en el intracelular, el potasio. Miren, en una proporción casi igualita. Aquí en el extracelular, el calcio y el magnesio en el intracelular. Las mujercitas con preeclampsia o mujercitas que están con eclampsia o con convulsiones, uno de los elementos que más se cuidan es el nivel de magnesio. ¿Por qué? Porque se sabe que es un elemento indispensable para la neurotransmisión y favorecer o detener las crisis convulsivas cuando es por carencia de este elemento. Y en cuanto a los aniones con signo negativo, miren, en el extracelular está el cloruro, está el bicarbonato, muy poquito intracelular, y los que ocupan la gran cantidad son los fosfatos y aniones inorgánicos. Si aquí sumáramos esto, daría 100, y aquí sumamos esto, da 100. El organismo así es de perfecto. Nada más que el sodio es muy intercambiable, el potasio no tanto, ¿sí? Las proteínas y los fosfatos no tanto, los cloruros y el bicarbonato sí. Espero estarles dando tranquilidad, conocimientos y que pierdan el miedo. ¿Qué es lo que hay que tener? Hay que saber eso, que según la edad, sus requerimientos son diferentes y sus mecanismos de control son diferentes. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Aquí lo vemos en números, lo que acabo de mostrarles. Si sumamos todo esto que está afuera, ejemplo, nos da 100, aquí tenemos adentro y nos da 100. Y lo que mantiene el equilibrio es la membrana intracelular. Vean ustedes qué gran diferencia del sodio de 140 a 10. El potasio de 144 adentro y 4 afuera. Eso sí se lo tienen que ir aprendiendo, los valores normales. El calcio, vean ustedes, hay un mundo afuera comparado con lo que hay adentro. El magnesio, por el contrario, vean, muy escaso afuera, pero hay una enorme cantidad adentro. ¿Sí? Entonces, esto se los voy a preguntar en el examen, datos que te puedo poner 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Por favor, para decir, ¿ves? No, me interesa que conozca la importancia de y que conozca los valores normales. Eso sí lo tienes que aprender, no para el examen, sino para la vida. La vida te va a poner los exámenes más duros. Los de nosotros, no, ni imaginarte con los que te va a poner la vida con cada uno de los pacientes que te lleguen. Vean ustedes colesterol, fosfolípidos y grasas neutras, nada prácticamente afuera, pero miren hasta dependiendo del sobrepeso, obesidad mórbida, cuánto puede tener. ¿De acuerdo? ¿Sí? PCPO2, 35 miligramos afuera, 20 miligramos se piensa que hay adentro, no se puede medir. Tendríamos que tener unas agujas especiales para entrar a una célula nada más, es literalmente imposible. ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces vean las proteínas. Afuera, 2 gramos y aquí 16. Oiga, doctor Paredes, ¿cómo se regula eso? Bueno, ya mencionamos varios. Pero en condiciones normales, vean ustedes todo lo que tienen que tomar en cuenta para el manejo de los líquidos hospitalizado o que tiene pérdida como por vómito, etc. Vean, en condiciones de modificación importante en la ingesta de líquidos, temperatura, un prematurito con que de repente comienza con 39 de fiebre, que los hay, mira, está perdiendo muchísima cantidad por piel, ¿sí? Muchísima cantidad por piel. El medio ambiente, cuando sales a trotar a las 10:30 u 11 de la mañana, o que salgas en la noche, la actividad física, estás caminando o estás trotando, está corriendo, diferente la cantidad de líquidos que... La osmolaridad plasmática, al margen de todo esto, raramente varía mucho. Aquí está el valor mágico de 287 a 290 miliosmoles, ¿sí? En condiciones normales. Un paciente diabético descompensado que se ponga a hacer ejercicio intenso, con mucho, se va a descompensar en cualquier momento. Y los mecanismos reguladores, pues aquí lo tienen. Número 1, la sed. Por eso se te aconseja que cuando vayas a hacer ejercicio, ingieras periódicamente cantidades de líquidos. No te dice que debe ser Powerade, que debe ser Gatorade, que debe ser alguno de esos. Y mucho menos las llamadas bebidas energéticas, con los cuales ya les platicaré experiencias de colegas o de personas con esas cosas. ¿Sí? La liberación de hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina, aldosterona y los mecanismos renales de concentración y difusión de la orina. ¿Qué es lo importante para nuestra clase de hoy en las diferentes etapas vitales? Que cada edad tiene diferente madurez. El niño preescolar ya tiene prácticamente los mecanismos reguladores del adulto establecidos. El niño lactante, mientras más avanza hacia los 2 años, más va madurando. Mientras más pequeño es más inmaduro. Y ni qué decir si es un recién nacido y peor si es un prematuro. Obviamente no te va a decir tengo sed, no te va a poder demostrar sed, simplemente se le hunden los ojitos, se deshidrata, cae en estado de choque, deja de orinar y sus mecanismos pues todavía están apenas comenzando a prepararse para ser maduro. Pregunto, ¿vamos bien hasta ahorita? Sí, doctor. Sí, vamos claros, ok, de acuerdo. Esto es algo que confunde cuando no se presta atención. Vean ustedes aquí. Aquí vemos otra vez los numeritos. Vean ustedes. Aquí tenemos como ejemplo a un lactante menor de 10 kilos. Prácticamente es un niño de 1 año para abajo. ¿Cuántos mililitros por kilo día requiere? Por vía oral, en promedio recibe 100 a 130 por kilo día. Agua de oxidación, vean qué poquito es lo que les dije. Y vean, el total entonces es de 110 a 140. En el niño que ya tiene más de 1 año o más de 10 kilos, ¿sí? Siempre en la etapa de lactante, vean ustedes que la cantidad ya es un poco más baja. Entonces, ¿qué me deja aquí de enseñanza esto? Niño de 1 año para abajo requiere mayor cantidad de líquidos que un niño mayor de 1 año. ¿Y las pérdidas cómo son? ¿Cómo se distribuyen? Pérdidas insensibles como la respiración, la sudoración, ¿sí? Vean cuánto, una proporción muy importante, entonces hay que cuidarla. Por orina se pierde 50 a 80 mililitros por kilo. Por heces en condiciones normales se pierde muy poco.
pero el balance finalmente de pérdidas es igualito al de los ingresos. Así es de perfecto el organismo en condiciones normales y con madurez de nuestros sistemas orgánicos. ¿Sí? No se les olvide, después de los 2 años, rápidamente va alcanzando las características del adulto y el niño ya sabe comunicarse. Tengo sed, me das agua, quiero agua, ¿sí? Quiero ir al baño, orina, etc. El lactante mayor, vean, sus egresos totales deben ser en condiciones normales los mismos. ¿Que van aumentando los kilogramos? Sí, de peso, sí, va aumentando también, pero la cantidad sigue siendo en promedio la misma. Conste, en promedio, en promedio. ¿Por qué razón? Porque si es un niño o niña con sobrepeso u obesidad, entonces las cosas cambian. Aquí vimos balance hídrico, aquí vemos requerimientos. Ay, doctor Paredes, es lo que me confunde, no lo entiendo. Ya lo puse con letra roja para que para que lo recalque. ¿Qué son requerimientos mínimos? ¿Alguien me lo puede decir? Está en el material que les mandé. Está en el material de estudio. Ángel, Pat, ¿te encuentras allá? Ángel, ¿te encuentras en clase? Sí, doctor, aquí estoy. Adelante. ¿Qué diferencia hay entre requerimientos mínimos y requerimientos usuales? ¿Qué son requerimientos mínimos? Creo que, bueno, en este caso es un requerimiento para que el niño pueda sobrevivir, pero no creo que sea el adecuado para su desarrollo. Para su crecimiento. ¿Sí? Sí, ¿Es correcto? Es no menos de esto, es lo que necesita el niño para mantenerse vivo, jóvenes. ¿Está bien? Para que no se dañe el riñón, para que no se dañen estructuras vitales. Y vean, los requerimientos mínimos en el recién nacido, mínimos, son 50 por kilo, por día. Los usuales, vean cómo cambian de 75 a 80. Es decir, a un niño que por alguna razón lo voy a dejar en ayuno, es un niño de término con 3 kilogramos de peso, pero lo voy a dejar en ayuno porque el día de mañana nació hoy, pero tiene una espina bífida, un mielomeningocele, que se va a operar mañana. Entonces lo dejo en ayuno, le voy a iniciar los medicamentos que indiquen neurocirugía y le voy a poner qué cantidad de líquidos. Esta no va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Esta es un niño en condiciones normales. Si fuera un prematuro, tal vez le calcularía yo a 90 o hasta 100 mililitros por kilo día. Vamos comprendiendo esto. Requerimientos usuales. Vean qué ocurre en los primeros 6 meses. Sube discretamente la cantidad, pero vean cómo se duplica el requerimiento usual. Un lactante con 60 a 75 mililitros por kilo de leche, solo leche le voy a dar, pues se va a mantener vivo, pero si lo mantengo un mes así como hacían los nazis, y fíjense que cuando les digo los nazis, no digo los alemanes, hablo de los nazis, que fueron unos especímenes humanos de lo peor. Vean, aquí si solo le doy 60, 75, sí se va a mantener vivo, el riñón se va a mantener bien, el niño no se va a morir, pero vean, no va a crecer en un mes, a lo mejor sigue con el mismo peso o con muy poco cambio. En cambio, vean, el doble necesita en los primeros 6 meses. En los segundos 6 meses, del mes séptimo, digamos, al mes 12, prácticamente es el mismo. Pero vean, y acá también. Es decir, en el primer año de vida, los requerimientos mínimos y los requerimientos usuales no cambian sustancialmente, pero se duplican los requerimientos usuales en comparación con los mínimos, con los indispensables para mantener funcionando el motor de la vida de ese niño. Vean ustedes que conforme va avanzando la edad, los requerimientos mínimos van bajando
y los requerimientos usuales significativamente también. De manera que al llegar a la etapa de la adolescencia, prácticamente es la mitad por kilo. Si el niño tiene aquí, por ejemplo, es un niño que tiene 13 meses, pesa 10 kilogramos, y le calculo 120 mililitros por kilo, van a ser 1.200 en 24 horas. ¿Estamos bien? Pero si esa cantidad de 120 por kilo se la mantengo al muchacho que pesa a los 11 años, por ejemplo, 50 kilogramos, ¿cuánto líquido le voy a dar? Más de 5 litros. ¿Sí? Entonces, conforme va avanzando la edad, van disminuyendo los requerimientos mínimos, pero no en la misma magnitud que los requerimientos usuales. Y la enorme ventaja que tienen estos niños es que de aquí para acá ya saben decir tengo sed. Ya quiero ir al baño, ves que estoy orinando mucho, etc. No estamos contemplando aquí al prematuro y menos al prematuro extremo, porque les digo, requieren 90, 100 mililitros por kilo por día en sus primeras. Y hay una salvedad importante, jóvenes. Estos números que ven son para las primeras 48 a 72 horas de vida. Después va aumentando gradualmente hasta que llegue a la de... Es decir, un niño de una semana de vida ya debe estar recibiendo 120, 130 mililitros por kilo por día. Llámese por soluciones, llámese por soluciones combinadas con fórmula, etc. ¿Vamos bien? Requerimientos mínimos, lo mínimo necesario para mantener vivo y sin daño al organismo, pero no favorece el crecimiento. El desarrollo es otra cosa. Podemos seguirlo estimulando, podemos todo, pero el crecimiento es el que no va. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita, jóvenes? Fausto. Sí, doctor. Fausto René. A ver, ¿tienes alguna pregunta hasta ahorita? No, todo claro, doctor. ¿Tenías en cuenta todas estas cosas tal como se los estoy explicando o fue suficiente con el documento? Sí nos ayuda bastante su explicación, más que en cursos anteriores ya sabíamos más o menos todos los, por ejemplo, las concentraciones osmóticas de todos los aniones y cationes en los líquidos intracelulares y extracelulares. Pero, por ejemplo, los requerimientos de el recién nacido y dependiendo de cada etapa, pues eso sí yo no lo sabía y pues hasta que vi el documento y con su explicación, pues ya lo entendí mejor. Correcto, que nos quede claro. Por eso, si no hubiera esta necesidad o esta necesidad diferente en cada etapa, pues tendríamos una receta de cocina. Calcúlale a 100, de 100 a 150 por kilo día a todos. Le calcula 150 mililitros por kilo a un niño prematuro de 600 gramos, lo matas en 6 horas de ese tamaño. ¿Por qué? Porque no tiene ni mecanismos neurohormonales, ni renina, angiotensina, aldosterona, ni nada, y lo matas de edema cerebral o de edema pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante, y aquí solamente vamos a mostrar algunos elementos que refuercen lo que ya vimos. Miren, aquí hay números más detallados. Por eso les traigo esta presentación. El prematuro, el 80% es agua. El de término, 70% es agua de su peso. El preescolar y escolar, vean cómo cambian. Y en el adolescente y el adulto va a variar según el sexo y según qué, según la proporción de masa magra, la cantidad de grasa, la cantidad de otro tipo de variables. Líquido intracelular, líquido extracelular, plasma, intersticio y líquido transcelular. Agua en el organismo,
¿sí? Como por los alimentos, la ingesta como tal, agua de oxidación. Y aquí lo tienen ustedes. Las pérdidas, y aquí nos dan numeritos, un 50% también se pierde por orina en general. Por la piel, vean, 30 le ocurre a nuestros pobres migrantes que se aventuran a atravesar el desierto de Arizona para tratar de alcanzar su sueño de ganar unos dólares, de que se mueren de deshidratación hipernatrémica, ¿sí? No pueden atravesar un desierto con un botellón de agua, tendría que ser una cantidad enorme de agua y fácilmente los van a agarrar y no los van a poder cargar. La ventilación es poca, las heces son poquitas, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que una persona, niños también que se van y mucho más rápido, pueden morirse por deshidratación hipernatrémica atravesando el desierto o expuestos al calor extremo en una excursión descuidada? ¿Por qué creen que se produce deshidratación hipernatrémica? Pregunto. Porque se pierde agua y el sodio no hay manera de eliminarlo porque no llega el líquido al riñón. El riñón está ahorrando líquido y entonces los mecanismos de eliminación del sodio sobrante no son suficientes y se va acumulando a nivel del plasma el sodio y produce una deshidratación hipernatremia que hay que manejarla con muchísimo cuidado. Y lo que llama la atención es que esas personas no se ven con los mismos signos de deshidratación que los niños que les dije con los ojos hundidos. ¿Por qué razón? Porque el sodio se encuentra en mayores cantidades y mantiene la elasticidad de la piel. Pero si tú lo repones rápidamente con líquidos, comienzan a convulsionar y se mueren. Esto ya lo vimos. ¿De acuerdo? El sodio, elemento importante. Un niño alimentado al seno materno podrá deshidratarse solo con leche materna, ¿no? La leche materna tiene la proporción perfecta de agua, de solutos, de electrolitos y además elementos vivos, enzimas útiles con poder bactericida, etc. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el potasio? ¿Por qué tenemos que tomarlo en cuenta? Mucho en la desnutrición, cuando tomamos medicamentos y en especial cuando hay quemaduras extensas. ¿Por qué razón? Se destruye la célula, se destruye y el potasio se eleva en sangre. Y tan perjudicial es una hipopotasemia como la hiperpotasemia. De manera que el equilibrio del potasio tiene que ser muy perfectamente regulado para que el organismo no tenga complicaciones. Y aquí empezamos también con algo que les preocupa mucho y que es muy sencillo. Vemos aquí que un niño de término, recién nacido de término, necesita 2 miliequivalentes por kilo día. Miliequivalentes, ojo, no miligramos. Miliequivalentes por kilo día. Si pesa 3 kilogramos, pues necesita al día 6 miliequivalentes de potasio. Si le voy a poner unas soluciones para 24 horas, y habitualmente se ponen cada 8 horas, se dividen las soluciones para cada 8 horas para mejor control, ¿sí? Pues le pondré a cada solución 2 miliequivalentes de sodio, de manera que en 24 horas recibió sus 6. ¿Sí? En el lactante y preescolar, que son los grupos que más necesitan el aporte de líquidos y electrolitos, vean, aquí está el número mágico, 4 miliequivalentes por kilo por día. En el recién nacido, vean, a término, el potasio es de 2. En el lactante y preescolar, 4 por kilo. Es un niño preescolar que pesa 15 kilogramos, 4 años de edad. ¿Cuántos miliequivalentes de potasio necesita al día? 15 por 4, su peso por 4 son 60. Le pongo 20 miliequivalentes a cada solución de cada 8 horas y ya cubrí sus requerimientos.
¿Qué pasa si le pongo solo sodio y no le pongo potasio? Si es un niño que tiene perfecto su sistema, un niño sano previamente y que tiene perfectamente en orden su riñón y su renina, angiotensina, aldosterona, en las primeras 24 horas no va a pasar nada. El riñón lo va a ahorrar. Pero si es un niño recién nacido o es un prematuro, entonces no va a funcionar bien esto. O se me va a acumular o se me va a acabar. Y en el niño desnutrido es una situación muy especial. En el niño desnutrido avanzado, mayor de segundo grado o tercer grado, la cantidad de requerimientos al día aumenta a 6.000 equivalentes por kilogramo. Vean cómo cada condición provoca modificaciones. Doctor, yo no quiero ser pediatra, ni yo quiero que ustedes sean pediatras. Yo quiero que sean unos buenos médicos generales primero y que aprendan todas esas cosas para que cuando estés en tu visita en el internado, en el hospital y te hagan una pregunta, a ver, aquí tengo un niño recién nacido de término, ¿cuáles son sus requerimientos diarios de potasio por kilo? No quiero que ninguno de ustedes se me quede callado. 2.000 equivalentes por kilo día. Perfecto. Este lactante, 4.000 equivalentes. Pero aquí tengo un niño desnutrido. En él aumentan los requerimientos, doctor, doctora, hasta 6.000 equivalentes por kilo. Recuerden que el desnutrido tiene también, como el obeso como el obeso, tienen alterado su sistema inmune y alterado su muchos sistemas de control. ¿De acuerdo? De mecanismo diferente que el prematuro, pero también lo tienen alterado. Calcio, ¿sí? Tiene una cantidad relativamente fija, poca fluctuación, pero cuando hay hipocalcemia, generalmente hay trastornos de paratormón. Lo mismo con la hipercalcemia, cierto tipo de enfermedades que provocan depósito, y los valores que provocan sintomatología, miren, el rango es muy poquito, de normalidad está entre 8 y 10. Cuando tenemos menos de 8 ya podemos tener datos clínicos, entre ellos cardiovasculares y musculares. Lo mismo con hipercalcemia. ¿De acuerdo? Las personas que acostumbran tomar todos los días sus bebidas embotelladas, recuerden que tiene altas cantidades de carbonatos que secuestran calcio en el intestino y van generando de dónde va a tomar el plasma la cantidad de calcio que requiere para no caer en hipocalcemia de los huesos. Es decir, gradualmente nos vamos descalcificando. Y cuando tengamos cierta edad, ¿cómo es posible que tal persona sufrió una fractura patológica de cadera a los 45, 50 años? Osteoporótica. Así que tenemos que tomar en cuenta eso en nuestros estilos de vida. El magnesio, pues ya les comenté, el magnesio tiene también una función muy importante como factor coenzimático y también con transmisión neuromuscular. ¿Sí? Es un elemento predominantemente intracelular y para que tengamos hipofosfatemia tenemos que tener situaciones patológicas muy, muy, muy particulares y muy acentuadas. Lo mismo con la hiperfosfatemia. Aquel niñito que les mostré una fotografía con las piernitas muy incurvadas era un raquitismo hiperfosfatémico, ¿sí? Vean ustedes, miren, no hay gran variación en el fosfato sérico. ¿Esto qué nos indicaría también? Que cuando yo interprete unos estudios de laboratorio, ahora por ley, todos los estudios de laboratorio deben venir con los reportes de normalidad de acuerdo al método que utilice ese laboratorio. Y ya nos es más fácil interpretar y decir, este niño tiene hipofosfatemia, cuidado. Este tiene hipomagnesemia, tiene hipercalcemia. Tengo que conocer los valores de referencia y hay valores de referencia por edad. Les mencioné el tema de deshidratación. A fin de cuentas, el que aprendan el por qué los líquidos y electrolitos tengo que manejarlos con mucho cuidado, porque el niño mientras más pequeño es más lábil a la deshidratación. Y una deshidratación que se prolonga puede provocar insuficiencia renal aguda, necrosis renal
y se acabó la calidad de vida para ese niño. Todo niño que pierde de más y no repone los líquidos, por la razón que sea, mecanismos inmaduros, pérdidas aceleradas importantes, puede llegar a tener una deshidratación de estos grados. Grado 1, cuando se estima que ha perdido entre 3 a 5% del peso. Grado 2, 5 a 10% del peso. Y grado 3, más del 10% del peso. Este niño ya tiene datos de choque. Este niño ya tiene francos datos de deshidratación, ojos hundidos, oliguria, lienzo húmedo positivo, trastorno del estado de conciencia. Este ya está en estado de choque. Y este de aquí puede mostrar algunos de ellos, pero no tan marcados. ¿Cuál es el problema de esa clasificación? Y de hecho no se usa ya. No se usa como las guías de práctica. Ustedes no van a ver que diga grado 1, grado 2, grado 3. Te va a preguntar la guía de práctica. Este niño que llega con vómitos, diarrea o con pérdidas de cualquier origen, ¿está deshidratado o no está deshidratado? Es lo que te preguntan. Y es lo que tú tienes que aprender a observar. Así como les mostré el lenguaje corporal de los dos beisbolistas, tienen que aprender ustedes a observar al niño. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene deshidratación? Y no tienes a veces ni a qué hacer preguntas. Solo ¿qué tiene? Tiene vómito y diarrea. Observa al niño. Tómale la temperatura, tómale el pulso, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, perdón, el pulso de los niños mayores, ¿sí? Y tú ya vas a establecer que sí tiene o no tiene deshidratación. Y el que tenga deshidratación no necesariamente te indica que tengas que canalizar y tengas miedo a mandar líquidos parenterales. Yo creo que el temor a los líquidos parenterales es ponerle de más. Pero recuerden, si es un niño que está en condiciones previamente sanas y que tuvo un evento agudo, sí, un poco de más de líquidos no va a ocurrir nada, lo va a orinar. El problema es que sea un niño muy pequeño, o sea un prematuro, o sea un recién nacido, entonces sí tienes que tener mucho cuidado, porque ahí tal vez el manejo de las soluciones hidratantes orales tiene que ser con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué no nos puede servir, no sirve esta clasificación? Porque tendría yo que saber cuánto pesaba exactamente antes de que empiece el vómito, la diarrea y la fiebre. Y eso generalmente no lo tenemos. Tendría que haber consultado 3 días antes y que el día siguiente empezó con todo. Entonces, lo que nos dicen los datos clínicos de deshidratación es de manera indirecta qué tanto ha perdido. Y uno que tiene estado de choque o inminencia de choque ya perdió más del peso. Apúrate o se te muere. Y una muerte por deshidratación es una muerte que llega a la Secretaría de Salud Federal. Una muerte materna es un caso que llega hasta la Secretaría de Salud Federal. Es un caso que se revisa el expediente, quién lo vio, qué hizo, si se apegó o no a las guías de práctica clínica, y entonces se deslinda responsabilidad. Ningún niño se debe morir por deshidratación. No debería existir ninguna muerte materna prevenida. Claro, que es una muerte materna, que venía la mamá en un automóvil, choca un tráiler en la carretera y la mata, pues eso es una muerte materna que tiene otro significado por completo. Y aquí lo pueden ver ustedes, aquí está el lienzo húmedo, signo del pliegue del lienzo húmedo, la boca seca. Fíjense que una cosa es boca seca, otra cosa es lengua seca y otra cosa son labios secos. Díganme ustedes si alguien en condiciones normales tiene los labios húmedos. Las damitas pueden ponerse su pintura, su labial que contiene sustancia hidratante, humectante, etc. Pero dígame quién de los caballeros tiene normalmente los labios húmedos. No, los tenemos secos. Yo he visto en notas de ingreso, labios secos. No se valora la sequedad o la humedad de los labios. Se valora por dentro del labio. Y no solo se observa la humedad del interior del labio, sino la saliva, si es filante, si es diluida, etc. ¿Estamos de acuerdo? Los ojos hundidos. Para que tú encuentres una boca con labio, como les explico, seca, seguro que tienes ojos hundidos también y seguro que tienes el lienzo y además un niño postrado. Todo esto, como pueden darse cuenta, es observación. Oye, niño, tienes llantos y lágrimas. Oye, niño, tienes boca seca.
Oye, niño, tienes lienzo húmedo positivo. Niño, estás postrado. No. Nosotros tenemos que ser muy observadores. Ese es el reto en la atención de niños, pero es un reto muy bonito que una vez que aprendes, ya no se te olvida. Aquí está. De nuevo el signo del lienzo húmedo. Vean, tú lo sueltas y regresa con mucha lentitud. Cuando en condiciones normales, regresa inmediatamente. Aquí lo puedes ver. Vean, vean aquí en una foto donde se está haciendo el pliegue y aquí donde se queda. Vean cómo persiste. Se perdió la elasticidad. Vean los ojos hundidos, el niño postrado, posiblemente con cianosis perioral, ¿sí? Y ya su estado de alerta está deteriorado. Cuidado. ¿Por qué tenemos que, ahí está, vean, aquí está la clasificación. Nada más tienes que aprender a distinguir tres cosas. Niño que llega con pérdidas aumentadas de cualquier naturaleza. ¿Sí? ¿Está deshidratado o no? Primera dicotomía. ¿Está deshidratado? No. Perfecto. Eso va a ser uno. ¿Está deshidratado? Pregunta. ¿Tiene choque o no? No tiene choque. Ah, correcto. Aquí están los datos y su manual. Es intrahospitalario en la sala de hidratación oral con rehidratación oral si tiene tolerancia oral. Pero un niño que tiene diarrea aguda, con deshidratación, con todos estos signos y que además tiene la piel pálida, extremidades frías, pulso débil, fíjense que aquí no cuenta el pulso débil, tiempo de llenado capilar e hipotensión cuando tenemos el equipo para medir. ¿De acuerdo? Entonces, deshidratación, ¿hay deshidratación? ¿Sí o no? No hay. Perfecto, el manejo es uno y probablemente en casa. Sí hay deshidratación, pero no tiene choque. El manejo es dentro de la sala de urgencias. Hay deshidratación y choque, hay que manejarlo con soluciones intravenosas rápidas. Vean, el simple haber aprendido a observar y tener un conocimiento, los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes estudian esto, lo van a aprender y lo van a poder practicar poco a poco. No bien, no de todo lo van a hacer perfecto en mi primer día, pero sí ya deben aprender. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, la diarrea, ¿de dónde viene? ¿Qué ocurre? Disminuye la absorción, aumenta la secreción. Tengo en mi teléfono una pregunta. Oiga, doctor, mire, acaba de hacer así popó mi niño de 9 meses. Y me manda la foto que tiene estrías de sangre. ¿Es normal? No, no es normal. Es un niño mayor, perdón, es un niño de 3 años. ¿Es normal? No, no es normal, le digo. No se lastimó, no es estreñido. No, doctor, no es estreñido. Lo que sí me dice, ayer estuvo jugando con varias piezas chiquititas y me temo que se tragó alguna o alguna. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver si hay una lesión evitable, un compromiso evitable o no. ¿Qué preguntas tengo que hacer a esa mujercita? Ya vi la sangre y me manda inmediatamente otra foto del pañal después de que lo sea, con evidente sangre rutilante, pero en manchas, no en coágulos, no nada. No es de mayor importancia, pero asusta a cualquier mamá. Sí, y le digo, ¿cómo está el niño? ¿Tiene dolor? No, está muy tranquilo. Está jugando, correcto. ¿Ya orinó? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se queja de algo? No, doctor, de nada. ¿Tiene fiebre? No, doctor, tampoco. ¿Qué es la conducta que hay que hacer? La mamá me dijo, doctor, desde ayer que pasó eso, que sospeché que se tragó alguna piececita o algo, estoy desmenuzando su popó para saber si lo paso, ¿no? Es muy correcto lo que está usted haciendo, vigílelo. Mientras el niño no tenga ni fiebre, ni tenga distensión, ni tenga dolor, esté tranquila. Si es una pieza que ya pasó el esfínter esofágico inferior, va a pasar por la válvula ileocecal y lo va a eliminar. ¿Eran lisos, eran romos o eran puntiagudos? Había de todo, doctor. Ah, caray. Entonces hay que vigilarlo con mayor cuidado. Una cosa, digamos, puntiaguda, pues se puede incrustar en algún elemento del tracto digestivo bajo. Esto que ven aquí en
la fórmula en gramos, no mil equivalentes, en gramos de la hidratación oral. Vean ustedes, cloruro de sodio 3,5 gramos, citrato sódico como amortiguador en caso de acidosis, cloruro de potasio que también se pierde en heces y glucosa 20 gramos por litro. Para que funcione esto, que se le denominó el invento del siglo pasado, el gran invento en salud del siglo pasado, ¿sí? Tuvieron que hacerse muchas pruebas y se descubrió que la concentración ideal, miren, ya si lo vemos a nivel molar, 90 de sodio, milimoles por litro, 80 de sodio, 20 de potasio, de citrato y 110 de glucosa. No son miligramos aquí, son milimoles. Esto se llama, es una solución equimolasa, ¿sí? ¿Dónde se probó? En Bangladesh, en el sudeste asiático, donde el cólera es de todos los días. De todos los días. El cólera vive con ellos, derivado de muchas otras cosas que cada quien debe averiguar. ¿Por qué las aguas están contaminadas? ¿Cómo eliminan sus excretas? ¿Qué consideran que es para qué sirve el río Ganges? Todo eso. Pero luego se fue descubriendo de que los niños no la aceptaban muy bien y que además no todas las diarreas pierden la enorme cantidad de sodio que se pierde en cólera. Entonces ya tenemos soluciones más bajas, soluciones digamos más suaves en contenido de sodio, con la misma cantidad de glucosa y que son mucho mejor aceptadas. El Gatorade, el Powerade, ¿qué te dicen? Solución hidratante para deportistas. No, cuidado, tiene una nada de sodio, una nada de electrolitos y muchísima glucosa. Ya, pues mejor tómate agua. Ponle un poquito de sal si quieres. Y se acabó. Y no tienes que gastar tu dinero en tantas cosas. ¿Sí? Y van a ver ustedes, por ejemplo, no estoy haciendo propaganda de ninguna manera. Tienen ustedes Pedialyte, tienen Electrolit, tienen Hidrosure, no sé qué tanta cosa. Hay diversas marcas. Pero si tú mandas, señora, le va a dar usted Pedialyte, por decir una marca comercial. Cuidado. Pedialyte, sin ningún número, tiene 20 miliequivalentes de sodio, igual que el Powerade y el Gatorade. Si tú dices Pedialyte 30, ya tiene mayor cantidad de sodio. Pedialyte 45, ya tiene otra. Hay Pedialyte 60 y hay Pedialyte 90. Va a depender de cada caso. Si tú le mandas Pedialyte, pues le van a dar Pedialyte, que es el que no tiene nada y el niño no va a mejorar en su hidratación. ¿Por qué? Porque no tiene una proporción equimolar. Estamos captando. Entonces, excepto en cólera, esto ya no se utiliza, no es la fórmula de la solución hidratante oral que vas a ver en tus unidades de salud. Ten la curiosidad de observar y ve cuántos miliequivalentes tiene. Son las soluciones orales modificadas, rehidratantes modificadas. Aquí está el suero vida oral, originalmente tiene 90, actualmente ya tiene 60, y hay una que ya está probándose con menor concentración. ¿Qué se requiere? Agua purificada, buen manejo del sobre, vean, no está tocando nada, una buena disolución, vaso limpio y dar un seguimiento. ¿A todos los niños con diarrea les debo dar suero oral? No, no necesariamente. Si es un niño que no está deshidratado, no le tienes que dar el suero oral de manera terapéutica, sí como manera preventiva. Lo veremos en la clase del lactante, problemas del lactante. Porque ahí lo vamos a ver. El niño que tiene pérdidas, ejemplo, el caso de EDA, enfermedad diarreica aguda, pero no está deshidratado, le toca el plan A. Manejo en casa, aumenta la cantidad de líquidos que normalmente consume el niño, no lo dejes de alimentar porque así no se desnutre. El plan B es el niño que ya tiene datos de deshidratación. Y ese hay que dárselo con cucharadas, con la mamila, como tú quieras, ¿sí? En algunos casos con sonda, ¿de acuerdo? Con una sonda, pero este ya está deshidratado y el plan B no se maneja en casa, se maneja en el hospital. ¿Por qué razón?
Muy lógica, porque en un descuido puede estar tomando 100 mililitros de líquido, pero en las evacuaciones evacúan 200, la hidratación no va a mejorar y sí va a empeorar. Y entonces puede requerir el plan C, ¿de acuerdo? Que ya indica estado de choque hipovolémico y que si no te apuras, se te muere el niño. Y hay un plan D para aquellos niños que tienen deshidratación, que tienen choque, pero que además tienen perforación intestinal, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay que manejar otras cosas. Pero el plan A, B, C es para la hidratación oral. ¿Tenemos alguna pregunta, jóvenes? El objetivo del tema era que comprendas, que identifiques, que conozcas valores, que entiendas claramente por qué es importante ver a cada etapa de la vida en sus aspectos particulares. Ya llegaremos al sistema inmune para que lo vean. Ya vimos teorías del desarrollo, ya vimos la nutrición, ya estamos en los líquidos y los electrolitos. ¿De acuerdo? Si me dijeran, doctor, un número mágico para el sodio fuera de la etapa neonatal, 4 equivalentes por kilo diario. Doctor, un número mágico para potasio fuera de la etapa neonatal, 4.000 equivalentes por kilo diario. ¿Sí? Líquidos, ya vieron cuánto. Requerimientos mínimos, requerimientos usuales. Aquí le voy a poner quizás requerimientos mínimos al niño grave que tiene insuficiencia renal, porque si le pongo el líquido de más, no los va a poder manejar y se le van a acumular. Al lactante que es increíble, de verdad, jóvenes, como con un simple cambio de etapa, qué increíble es el funcionamiento y el perfeccionamiento de los sistemas de control de vida. ¿Sí? Ni qué decir con el joven, ni qué decir ya con el adolescente. De acuerdo que ya sus mecanismos en condiciones normales son muy diferentes. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Andrea Marisa Sosa. No, doctor, está claro. Voy a detener la grabación y tenemos unos minutos para preguntas.